Las historias cotidianas, la cultura, la política, las denuncias siempre están presentes en Estilo y Opinión. Una forma diferente de informar, de opinar, de entretener, más social, más actual, con más opinión, donde usted es el protagonista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la 9ª temporada de Estilo y Opinión. Qué rico volvernos a encontrar. Periodismo ciudadano de Cali para el mundo. Hoy 28 de abril, arrancamos con nuestra 9ª temporada, 9 años ininterrumpidos de generar periodismo ciudadano de Cali para el mundo. Qué rico que ustedes también estén conectados con nosotros. Y bueno, hoy arrancando una temporada atípica. Hoy no estamos transmitiendo desde el Canal C, nuestra casa con la que llevamos 5 años haciendo este programa, sino que hoy arrancamos pues desde nuestra casa. ¿Por qué? Porque pues estamos dándole cumplimiento a la cuarentena nacional, somos responsables, somos conscientes que de nuestra autorregulación y de nuestro compromiso con nuestra salud, pues podemos ayudar a que el COVID-19 pues no se propague más en la ciudad. Hoy vamos a arrancar, vamos a tocar como siempre nuestros temas de actualidad, denuncias, ciudad, nuestro invitado central que va a estar hoy acompañándonos con el tema principal de nuestro programa, pero especialmente dándole las gracias a ustedes por seguir confiando en Estilo de Opinión, en la agencia de medios, nuestra productora que realiza Estilo de Opinión, Hoy Noticias, y que también ahora está a cargo de Latinoamérica Estéreo, la nueva forma de pensar, de sentir y de vivir la radio. Pues hoy estamos 9ª temporada, 9 años de Estilo de Opinión, una forma diferente de informar, de opinar, también de entretener. Bueno, aunque nosotros, nuestros políticos, todos los días nos entretienen, para bien o para mal, son un chiste, pero bueno, aquí estamos nuevamente y quiero saludar a David Liberato. David es nuestro invitado hoy en el programa. David es abogado, constitucionalista, y pues nos va a ayudar a trabajar el tema principal que vamos a manejar hoy en nuestra emisión, que tiene que ver con el decreto 546 de las excarcelaciones. David, muy buenas tardes, bienvenido a Estilo de Opinión, y bueno, qué rico que usted esté acompañándonos hoy y que inicie hoy nuestra 9ª temporada. Muchas gracias, María del Pilar. Para mí es un honor y de nuevo felicitarte por tu programa y por poner la atención en estos temas tan interesantes que la mayoría de programas no enfocan y son bastante importantes. Hoy, como es, David, nuestra primera emisión de Estilo de Opinión, así pues como muy fuera de lo normal, pues me voy a tener que estar moviendo para que no se me apague la otra pantalla, así que voy a estarme como levantando. David, pues yo quiero que usted, antes de que iniciemos con nuestro tema principal que tiene que ver con el decreto 546, a partir de hoy vamos a iniciar una serie de análisis de los diferentes decretos que ha emitido el gobierno nacional para enfrentar esta pandemia, esta emergencia sanitaria, y pues mirar realmente si estos decretos han funcionado, no han funcionado, si realmente sirven y si de verdad son para beneficiar al ciudadano de a pie, como es lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que muchas personas, entre esas incluida yo, pues sentimos que estos decretos han sido más un canto a la bandera y más bien pocón lo que de verdad han servido para el beneficio de los colombianos. Así que pues vamos a estar esta hora, vamos hasta las 6 de la tarde, pero antes de iniciar con David, yo quiero invitar a David a que nos escuchemos, veamos unas noticias de actualidad, porque les quiero contar que hacia el mediodía se presentó, David, ¿usted en qué parte de la ciudad vive, David? Yo vivo en Ciudad del Campo. Ciudad del Campo. Las afueras de la ciudad. ¿Y es seguro por allí? Sí, es seguro. Bastante seguro. Pues le quiero contar que en el sur de la ciudad, hoy hacia el mediodía se presentó pues hay que decirlo porque hasta que las autoridades no lo confirmen, pues uno no puede confirmarlo, así hayan pruebas, testigos, videos y fotos, pero bueno, toca decir que presunto. Hoy se presentó hacia el mediodía un presunto robo en una unidad quinta de Lili, en Valle de Lili, a una unidad residencial. Hombres en carros se ingresaron, aprovecharon que un habitante de esta unidad residencial estaba ingresando, se metieron, los ladrones venían en el carro de atrás, lograron meterse, intimidaron al vigilante y pues se metieron en 2 casas, robaron 2 celulares, 2 relojes y 400.000 pesos en efectivo, es lo que ha dicho la policía. Así que pues con esa noticia tenemos que abrir hoy. A pesar de que estamos en plena cuarentena,
los ladrones siguen haciendo de las suyas. Pareciera ser que los ladrones también están aguantando hambre y por eso han salido a robar. ¿Cómo le parece, David? En plena cuarentena y los ladrones no perdonan y salen a robar. ¿Cómo la No, ven? era de esperarse que se aprovecharan de esta situación porque las calles están vacías, es una situación atípica y se presenta mucha oportunidad para que los ladrones y pues, personas que actúan contra la ley pues actúen más fácil, ¿no? Sí, señor. Nosotros, yo quiero, David, antes de que nos vayamos con nuestro tema central que tiene que ver con el decreto 546, vámonos con una denuncia, y es una denuncia que se está realizando hoy, que la hizo el senador Wilson Arias y que tiene que ver con la compra de 23 camionetas blindadas para el servicio del presidente y su familia, como si en este momento los colombianos no tuviéramos otras necesidades. Vámonos entonces con denuncia en Estilo de Opinión. Denuncia. David, le quiero contar a usted y a nuestros seguidores que en medio de esta emergencia sanitaria, el 20 de abril, apenas hace 8 días, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de Defensa, pues dio unas órdenes de compra, autorizó unas órdenes de compra para adquirir, escúcheme bien, 23 camionetas blindadas por un valor superior a los 9.600 millones de pesos. Nos estamos quejando porque no hay plata para atender todas las necesidades en este momento de los colombianos. No hay dinero, no hay recursos para darle auxilios o subsidios a los trabajadores independientes, a las pequeñas empresas, sino que hay que decirles, el presidente ha dicho, están mal, vaya pidan un préstamo, porque no hay plata para subsidiarlos, pero sí hay plata para comprar 23 camionetas blindadas. A pesar de que hay crisis, el gobierno dijo, se necesitan, se hizo un estudio, esto no es una compra de ahora, esto viene desde hace un año, las camionetas que tenemos para la seguridad del presidente ya son viejas, ya son usadas, alquilarlas sale muy caro, hay que comprarlas. David, yo quiero preguntarle a usted, pues sí, se necesitarán. Si se necesitó el avión presidencial para trasladar a la hija y a los hijos y a la esposa y a los amiguitos de los hijos para una fiesta, pues se debe necesitar las camionetas ahora para poder movilizar al presidente. Perdón. Pero en estos momentos, ¿usted cree que era prudente hacer esta compra? No, de ninguna manera. Yo creo que es una muestra más del abuso de poder de nuestra clase gobernante y las excusas de ellos son patéticas. La primera excusa que ellos salieron de una vez a refutar esa noticia, diciendo que era la policía y no el gobierno, aprovechándose de la ignorancia de la gente, como si un policía fuera a mandar al presidente. El presidente es el jefe, el comandante de todos los organismos y él tiene el poder de reversar esa compra. Y la segunda excusa que sacaron era que como era un estudio de un año que venía haciéndose para comprar cotizaciones y todo ese tipo de procedimientos, entonces no se podía echar para atrás. Hágame el favor, como si el presidente no puede echar para atrás una compra, ¿quién entonces lo puede hacer? Nadie, según eso. Usted ha dicho lo correcto, David. Mire, hoy la oposición y diferentes sectores del país han dicho, vengan, entendemos que el presidente tenga que andar pues muy bien cuidado, pues lo entendemos, pues si Uribe anda bien cuidado, pues imagínese, pero si en este momento, usted lo ha dicho, la compra se podía haber echado para atrás. El ministro de Defensa, David Molano, el director del departamento, David Molano, se me fue el departamento administrativo, ha dicho que la compra, esto fue un estudio, se hizo el año pasado, ya estaba todo listo y que las órdenes y que la compra se autorizó antes de que se declarara la emergencia sanitaria. Pero las órdenes, David, salieron ahora el 20 de abril, hace 8 días, cuando estamos en plena emergencia. Lo que se le ha cuestionado al gobierno nacional es lo que usted acaba de decir, ¿por qué no reversó esa orden? Lo podía haber hecho y ese dinero lo pudo haber destinado para comprar, por ejemplo, mercados para la gente más pobre del país, o para darle auxilios a los trabajadores independientes, o para comprarles mercados a las personas de la clase media que no reciben ningún tipo de auxilio, ningún tipo de beneficio, o más allá, para que le diera recursos a los municipios, por ejemplo Cali, para que puedan pagar la repatriación, los viajes
de los migrantes venezolanos que llegan a nuestra ciudad en busca de que los manden para Venezuela. ¿Y por qué digo esto? Porque el propio alcalde Jorge Iván Ospina ha dicho que no se ha recibido un solo peso del gobierno nacional para la repatriación de estos migrantes venezolanos. Lo único que ha hecho Migración Colombia y la Cancillería es una articulación interinstitucional, decir, les damos unos cupos, les abrimos el corredor humanitario para que los puedan sacar. Pero eso sí, toda la platica, sáquensela de los bolsillos de los caleños, porque es que de todas maneras la plata con la que se envían a estos ciudadanos sale de su bolsillo, David, y de mi bolsillo. Cada bus cuesta 32 millones de pesos y hoy salieron 11 buses, solamente el traslado, solamente el bus, sin contar el kit de alimentación, el kit de aseo, todos los exámenes que hay que hacerles y otras arandelas. Solamente el transporte. Así que, David, yo creo que usted, yo y muchos colombianos estamos hoy indignados con lo que ocurrió con esta compra que ha autorizado pues, el propio Ministerio de Defensa. La policía, David, quiero que usted me corrija, ¿la policía depende del Ministerio de Defensa? Sí, la policía depende del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa depende obviamente del presidente. Tiene toda la facultad para reversar esa compra. Eso quiere decir que el ministro AR autorizó esa compra. Eso quiere decir que el presidente Iván Duque autorizó esa compra. Eso quiere decir que nos están viendo la cara, ya sabemos de qué, y simplemente nos siguen demostrando que hacen lo que quieren con nuestros recursos y de resto todo muy bien, gracias. Esa es la política y las decisiones que se viven en Colombia. Son las 5 de la tarde, 12 minutos, y quiero, David, a esta hora saludar a nuestros seguidores que ya están conectados con Estilo y Opinión, que ya están aquí reportando sintonía. Gracias por estar conectados con nosotros. A mí esto todavía en las redes sociales me da un poquito de demora, pero bueno, aquí, mire, ya a esta hora tenemos ya conectadas 138 personas. Gracias por estar conectadas con Estilo y Opinión. Bueno, David, y nos vamos a ir de una vez, vámonos, ya voy a irme con nuestro tema central y que tiene que ver con la actualidad que se está viviendo en este momento por la emergencia sanitaria. Quiero antes de eso tocar un tema de ciudad y tiene que ver con los cambios que vamos a vivir los caleños, que tengamos que utilizar o los que tengan que utilizar el sistema de transporte masivo mío y el cambio que se va a realizar con el pico y cédula esta semana por el tema del festivo. Así que vámonos con ciudad. Ovidio, aquí entra la cortinita ciudad. Bueno, si no la tiene, no importa, no hay problema. Hoy es nuestro primer programa, estamos apenas adaptándonos a esta nueva metodología. Miren, les quiero contar que, aparte, David, ¿usted utiliza el mío de pronto? No, y en estos momentos menos, que toda la actividad judicial, jurídica está más parada que ninguna otra actividad. Oiga, si están ustedes los abogados, mejor dicho, quietos, pero digamos que más o menos. Pues le quiero contar que las personas que vayan a utilizar el mío a partir de mañana tendrán que someterse a unas nuevas medidas que hay en la ciudad. El mío va a dejar de parar en 100 paradas que están identificadas y que están cercanas a barrios donde se han identificado mucho contagio de casos de COVID-19. Se disminuye el horario también. Mejor dicho, escuchemos al presidente encargado de Metro Cali, Juan Carlos Echeverry, hablando precisamente de estas modificaciones que a partir de mañana, miércoles 29 de abril, pues vamos a vivir todos los caleños y van a vivir especialmente los que tienen que subirse al mío. Yo ando en el mío, yo no tengo ningún problema en subirme el mío, pero en estos momentos me estoy cuidando y salgo estrictamente lo necesario y cuando salgo a pie. Veamos las medidas que se tomaron hoy para la movilización en el mío. Con el propósito de que los ciudadanos que deban utilizar el sistema de transporte masivo mío cumplan con las recomendaciones de las autoridades civiles y sanitarias de Cali para frenar la propagación del coronavirus en el sistema de transporte y teniendo en cuenta que se reactivan los sectores de la manufactura y la construcción, Metro Cali y la Secretaría de Movilidad anunciaron más controles en el mío. La primera medida es que vamos a realizar un control de acceso en terminales y estaciones, verificando que la cédula de cada una de las personas que vayan a ingresar al sistema estén dentro de alguna de las excepciones planteadas por cada uno de los decretos. La segunda es que se hará restricción de paradas en los barrios en los cuales
se tenga una identificación del alto nivel de contagio del COVID-19. En ella se hará un tamizaje verificando la temperatura y las pruebas de olfato correspondientes. La tercera es un monitoreo del nivel de ocupación de buses a lo largo y ancho de la ciudad, de tal manera que un bus que presente un nivel de ocupación del más del 35% no podrá transitar por las vías, será detenido y en esa medida, hasta que no se haga la respectiva evacuación de pasajeros o el transbordo de los mismos, no podrá continuar su ruta. Y la última es una restricción de horario. El horario del sistema de transporte masivo va a estar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. El último bus se despachará a las 8:30 y transitará más o menos hasta las 9:30, 10 de la noche. Ese va a ser la restricción de horario. Ya no vamos a llegar hasta las 11 de la noche cuando llegábamos habitualmente, sino el último servicio se despachará a las 8:30 de la noche, y ese horario va a ser el mismo durante lunes a viernes, fines de semana y festivos. Por su parte, el secretario de Movilidad, William Vallejo, confirmó la presencia de Ejército y Policía acompañando los controles. La Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Justicia harán presencia en distintos puntos del sistema, tanto en la mañana como en la tarde, para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Se restringirá el servicio en más de 100 paradas en los barrios que han sido identificados como de alto contagio. Bueno, pues ahí están las medidas que a partir de mañana los caleños tendremos que atender para poder utilizar el sistema de transporte masivo mío. A esta hora quiero saludar a nuestros seguidores. Adolfo Quintana nos está reportando sintonía desde Panamá y nos dice: felicitaciones Latinoamérica Estéreo. Él nos está escuchando a través de nuestra aplicación. Recuerden que ustedes pueden descargar nuestra aplicación totalmente gratis desde Google Play Store y nos encuentran como latinoamericaestereo.com. Ahí está. Latinoamérica Estéreo, solito. Así nos bajan desde Google Play Store. Y en la web nos encuentran como www.latinoamericaestereo.com. Y bueno, también les quiero contar que hay modificaciones en el pico y cédula esta semana, solo esta semanita. Yo quiero que pongamos en pantalla la imagen del pico y cédula, cómo va a quedar a partir de mañana las modificaciones con el pico y cédula. David, ¿usted qué día les puede salir? ¿Qué día le toca salida? ¿Qué día me toca? La verdad no sé. Desde que salió el pico y cédula no he salido, no he tenido la necesidad aún de salir y no me he fijado bien. O sea que usted de los que esta semana no se ha fijado. No, me he fijado muy bien es en el despelote que ha habido con el cambio de pico y cédula, que le pusieron pico y placa también a las motos, no duró mucho, se lo quitaron otra vez, en eso no me he fijado. Bueno, pero pues en el número no. Usted va a ser usted de los que en estos momenticos sale a la calle y lo derrite el sol, porque ya lleva 35 días entonces de cuarentena usted encerrado. Claro, no, yo salgo a pasear a mi perrito por aquí, que no necesita tener pico y cédula, no importa que no tenga día, uno puede salir a pasear su mascota. Bueno, pues les quiero contar que a partir de mañana hay una modificación, porque como el viernes es festivo, entonces mañana son 3 números los que podrán salir. Las personas que tengan cédulas terminadas en 5, 6 y 7 pueden salir mañana a hacer o las compras de mercado o las diligencias bancarias. Y el jueves podrán salir las personas con cédula terminadas en 8, 9 y 0. El viernes, que es festivo, solamente pueden salir las personas que estén cubiertos por las excepciones. De resto, nadie más puede salir. Así que mañana miércoles 5, 6 y 7, jueves 8, 9 y 0. Esas son las modificaciones que se están en estos momentos autorizando en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, ahora sí vamos a irnos entonces con nuestro tema central. Vámonos con nuestra sección de actualidad, porque vamos desde hoy a empezar el análisis de los diferentes decretos emitidos por Iván Duque y su gobierno, todo su gabinete ministerial, y con los que se supone pues van a brindar alivios a los diferentes sectores de la sociedad colombiana. Así que vámonos de una vez con actualidad. Lo más destacado de la actualidad, la información y el análisis. David, ¿cuántos decretos ha emitido el gobierno nacional
desde que empezó toda esta emergencia sanitaria. ¿Tiene usted la idea de cuántos son? Tengo un aproximado que van más de 35 decretos, es lo que he escuchado. Van bastantes decretos y hay otro problema que es que han anunciado otro tipo de decretos y se genera la confusión de que ya han sido emitidos pues como acto administrativo, que ya están en firme, son todavía anuncios que no han. Entonces sí, han salido bastantes, pero hay otros que se confunden como si ya hubiera salido el decreto, pero no ha salido todavía aún en firme el decreto. Es decir, el gobierno nacional hace el anuncio del decreto, pero hay un tiempo determinado para que el gobierno pueda expedir ese decreto. ¿Cuánto puede ser ese tiempo? No, el tiempo es indeterminado. El tiempo puede ser, como te lo digo, es un anuncio político que hace el presidente en sus emisiones que hace casi todos los días en las cadenas nacionales, donde anuncia unas medidas que van a ser por decreto y él puede decir eso y puede, si quiere, no sacar el decreto. O sea, ya son medidas políticas de que él habla que va a hacer algo y si él tiene la potestad de, si quiere, no hacer lo que iba a hacer y no sacar el decreto que está anunciando ahí. Mejor dicho, hasta que el decreto no esté en firme, no se tiene en cuenta y no tiene obligación él de sacarlo. Para hacer un antecedente, contextualizar un poco a nuestros seguidores antes de entrar con el decreto que vamos a analizar hoy, pues recordemos que en Colombia se declaró la emergencia sanitaria y por esa declaratoria de emergencia sanitaria el gobierno nacional pudo legislar, digámoslo así, pudo emitir una serie de decretos sin que estos tuvieran que pasar por el Congreso de la República, o sea, no requieren de la autorización de los congresistas. Legisló el gobierno nacional, legisló Iván Duque, pues sin necesidad de que los congresistas le autorizaran nada. Los estados, esto tiene un nombre, David, el estado de emergencia. Este estado de emergencia solamente no puede prorrogarse por más de 90 días. Ya se terminó un primer tiempo y Iván Duque dijo que no iba a prorrogar ese estado como tal, pero alcanzó a sacar más de 100 decretos. Pero lo que usted nos decía, una cosa es anunciar el decreto y otra es emitir ya el decreto como tal. Y yo quiero que hoy empecemos con el decreto 546, que es el decreto que pues permitía de una forma mitigar o atender la crisis sanitaria y humanitaria que se vive al interior de las cárceles. Yo quiero, David, que usted, que es abogado, que es constitucionalista, que conoce también el entremar de las cárceles, nos cuente un poquito cómo es esa situación que se vive al interior de las cárceles, porque no es un secreto que en las cárceles, yo me atrevería a decir que el 50% de las personas que están en las cárceles son falsos positivos judiciales. ¿Qué podemos decir al respecto de esa situación que se vive en las cárceles antes del COVID-19? Hagamos un paralelo, antes del COVID-19. Antes del COVID-19, se podría decir, en Colombia es un país con muchos problemáticas de toda índole, que son problemáticas de mucho tiempo atrás, no solamente de este gobierno, pero yo me atrevería a decir que la problemática de la política penitenciaria, la política criminal de los últimos gobiernos ha sido nefasta y es de los problemas más grandes que hay en el país. Ya que esto va amarrado a todos los demás problemas, como lo es la pobreza, como lo es la falta de educación, el alto precio de la salud como negocio. Todos esos problemas van ligados también al problema penitenciario, ¿ya? Porque en Colombia, en nuestra legislación y en la mayoría del mundo democrático, la cárcel no es vista como una venganza, ni siquiera es vista como un castigo. Nuestro sistema judicial y nuestra Constitución tiene como primera medida la cárcel un lugar, ¿ya?, para reformar a la persona, al individuo, y esas personas nunca pierden su humanidad, por más horrible que sea el delito que hayan cometido. ¿Por más delincuente que sea? Por más delincuente que sea. Ni Garavito, ni Andrés Felipe Arias, ni el que sea que esté en la cárcel, que esté condenado con toda una sentencia judicial, nadie puede perder sus derechos humanos. Y en este momento todos los internos de Colombia están siendo vulnerados sus derechos humanos y están siendo vulnerada la Constitución en todas las cárceles de Colombia.
La misma Corte Constitucional lo declaró, estado de cosas inconstitucional, que es una figura jurisprudencial, que es algo así como una sentencia donde la Corte le dice al gobierno, en estos momentos hay una situación de un grupo de personas que está por fuera de la Constitución. O sea, no es solamente un interno, ni 2, ni 10, ni 1000, son toda la población de las cárceles que está por encima, saliéndose de la Constitución. ¿Y por qué la Corte dio esa medida? Porque esa situación se da por culpa del gobierno. Y el gobierno es el único que puede salvar y arreglar esa situación. ¿Quién más? No puede una persona natural, no puede usted, María del Pilar, ni puedo yo como abogado. Nosotros no podemos entrar a las cárceles, nosotros no podemos brindarles una seguridad, no podemos brindarles un trato digno a los internos dentro de las cárceles, porque todo eso es del gobierno. David, en ese orden de ideas y de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, bueno, ningún ser humano en ninguna parte, pero vamos a hablar de Colombia, pierde sus derechos así haya cometido el crimen que haya cometido. Y si ingresa a una cárcel, pues el Estado colombiano tiene que garantizarle su seguridad, su integridad, su salud, ¿verdad? Bueno, partimos de esa idea. Pero nosotros cuando vemos las cárceles en Colombia, vemos que aquí hay pocas cárceles y muchos delincuentes. Y muchos presuntos delincuentes, porque yo me reitero, porque conozco, porque he hecho muchas denuncias de gente que con pruebas, que teniendo los testigos, que teniendo él no fue el asesino, fue fulano de tal, así todos lo condenan. Hay mucha gente al interior de las cárceles sin los recursos, sin las palancas, sin los medios para poder conseguirse un buen abogado y poder demostrar su inocencia, y simplemente le dicen, allánese a los cargos y después le conseguimos que le rebajen la pena. Entonces las cárceles también están llenas de falsos positivos judiciales, de gente inocente. Pero cuando uno ve, David, que en un país como Colombia hay más delincuentes que cárceles, hay más menores de edad infractores que centros para su rehabilitación, uno diría, se pregunta es si en Colombia realmente existe una política de rehabilitación o de resocialización del delincuente. ¿Al Estado colombiano le interesa que el delincuente se resocialice? Porque con lo que uno ve aquí el Estado colombiano busca es vamos a crear más cárceles, pero uno de verdad no ve programas reales e integrales. Y yo quiero que usted me diga que estuvo haciendo un trabajo en el interior de la cárcel de aquí de Villanueva, si realmente existe esa política de resocialización. Sí, María del Pilar, la política de resocialización existe, pero digamos lo que es tomada... En el papel. En el papel, es tomada... En el papel se cumplen las obligaciones legales, es decir, existe dentro de las cárceles un lugar para que los internos estudien, existen unas fundaciones que le ayudan a las cárceles a dar programas como de música, programas artísticos, programas de superación personal. Existe una persona, por ejemplo, en la cárcel de Villanueva, hay una persona que da un taller de pintura, hay una persona que da un taller de ebanistería, hay otra persona que da talleres, de diversidad de talleres, para que cuando los internos salgan tengan algo que hacer y no tengan que volver, y no se vean tentados también a volver a cometer algún delito. Pero ¿qué pasa, María del Pilar? Esas personas son 1, 2, 3, 4, máximo 5 instructores, si metemos el de deporte. 5 instructores en la cárcel principal de la tercera ciudad principal de Colombia. Imagínense, en una de las cárceles, por decirlo así, supuestamente más ricas de Colombia, hay 5 instructores para 8.000 internos. Es una falta de respeto, es una falta de respeto. Sí, pero cuando yo estaba, María del Pilar, no creo que haya mejorado mucho la situación. No, yo le aseguro que no ha mejorado porque nosotros hemos hecho trabajos, estuve haciendo un acompañamiento aquí en la cárcel de Villanueva a los jóvenes, a las personas que estaban trabajando con el tema de la emisora interna que había, y no, las cosas no han mejorado. Pero la pregunta mía, para irnos ya con el decreto, es si estos programas de pintura, si estos programas deportivos, yo no quiero ser exageradamente crítica, pero ¿este tipo de programas realmente permite la resocialización de una persona? ¿O qué es lo que se debe hacer para que una cárcel, un centro de formación juvenil, se convierta en un verdadero centro de resocialización del ser humano que ha caído y que ha cometido un delito? Listo, María del Pilar. La primera medida para que estas personas tengan un comienzo en la resocialización, que vuelvan a ingresar a nuestra sociedad, que sean útiles, que sean productivos,
es tratarlos con dignidad, es tratarlos con respeto, es respetarles sus derechos. David, se nos quedó quieta. David, ¿me escucha? No son animales, que ellos son personas. La primera, dime. Sí, suelta el micrófono porque cuando me lo mueves como que eso, ahí. Ahora sí. Entonces, sí, como te decía, la primera medida es esa, tratarlos con dignidad humana. La segunda medida, yo creería que todos los programas que tú nombraste ahora, sí son buenos, pero la cantidad y lo que falta de recursos, vamos a decirlo con nombre propio, lo que falta de recursos, por ejemplo, el programa de ebanistería o el programa de pintura, solo puede tener 20, 30 internos al tiempo, y son 8,000. Además, ellos hacen ese programa, ¿cierto? Para que creen su microempresa, para que creen su taller, para que creen su unidad productiva, económica, pero salen y no tienen ningún apoyo. ¿Qué banco les va a prestar? Nadie les presta. ¿Quién le presta a una persona que ha salido de la cárcel? Nadie lo contrata, ni le presta plata. Exactamente, ahí es donde faltan, digamos, una conexidad con el sistema bancario, una conexidad con subsidios del Estado para que esas personas tengan una unidad productiva, cooperativas de internos para que estas personas tengan una fábrica, unos talleres, unas maquinarias y puedan salir a aportar a la sociedad. Inclusive becas para programas de los que tengan un muy buen comportamiento, porque hay que decirlo también, dentro de las cárceles como de cualquier otra institución hay diversidad de personas y hay personas que tienen un buen comportamiento durante muchos años y hay personas que simplemente teniendo la posibilidad también de hacer un taller o algo, simplemente no lo hacen. Entonces hay que hacer, hay que premiar al que sí lo hace, hay que premiar al que sí quiere resocializarse. ¿Y cómo se premia? Dándole más recursos a todos esos programas que nombramos ahorita, María del Pilar. Y educación. Había un psicólogo, perdón, 2 psicólogos para toda la cárcel de Cali. No, mejor dicho. Y cuando Cali tiene un hacinamiento por encima del, si no estoy mal, por encima del 300% el hacinamiento en la cárcel de Villahermosa. Y si usted me dice 20 profesores para 8,000 reclusos, no se resocializa ni la mamá de Mandrake. Es que así de sencillo. Y si a eso le sumamos, y esto sé que me pueden dar palo por esto, si a esto le sumamos que la guardia del IMPEC pues tampoco está en las mejores condiciones, tampoco tiene el mejor trato y además está permeada por la corrupción, pues apague y vámonos, porque ahí sí no hay nada que hacer. Claro, sí, eso es verdad. Eso es otro tema también que hay que cambiar de la política ya del IMPEC, porque en el IMPEC les enseñan es la parte, digamos, como por decirlo militar, la parte de la disciplina, pero no hay una educación en este sentido de que el interno es para resocializar y no es un castigo. Con que le enseñen eso a los funcionarios del IMPEC, créame María del Pilar, que cambia muchísimo la situación de nuestros internos, porque ellos fuera del telón, en la parte donde yo trabajé, uno los escucha hablar y uno entiende su mensaje y ellos se refieren a los internos como si no fueran personas, como si estuvieran allá solamente para castigarlas, que no tienen derechos, y eso es una parte también de educación de los funcionarios del IMPEC que hay que darles, empezando desde desde los directores, desde los altos mandos. Ahí es donde se da un mensaje. Por ejemplo, si usted tiene el poder de nombrar de director del IMPEC en lugar de una persona de la policía, como pasa casi siempre, o de un militar, a una persona que tenga conocimientos en psicología, que tenga conocimientos en criminología, que tenga conocimientos en sociología. Eso sería un cambio, pero eso no se hace. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer. La mayoría de directores del IMPEC son gente de la policía que hacen alguna embarrada y los mandan para no dejarlos, como se dice vulgarmente, morir, los mandan para allá, para el IMPEC. Pues David, con esto que usted acaba de decir, yo me ratifico en decir que definitivamente en Colombia no existe la voluntad de tener políticas reales. Las podremos tener en el papel, pero políticas reales para convertir a las cárceles en verdaderos centros de resocialización. Porque si desde el personal que está a cargo, en custodia de los reclusos,
se les enseña es a que hay que llegar es con la pata y que hay que llegar es con el maltrato, pues cuando vamos a tener una resocialización. Por eso hay tantas confrontaciones al interior de las cárceles del país. Con esta contextualización que hemos realizado, David, yo quiero que hablemos ahora de la situación que se están viviendo en las cárceles de Colombia. El 21 de marzo, si no estoy mal y usted me corrige, se presentó una alteración del orden, revueltas, así, motines, en diferentes cárceles del país. Nosotros con nuestro noticiero Hoy Noticias fuimos el único medio que a las 9 de la noche del día que se formaron estos motines, logramos sacar una entrevista en directo desde la cárcel de Jamundí. Y uno de los internos que días después nos llamó y dijo, quiero dar mi nombre para que sepan que lo que estoy diciendo es verdad y no crean que es que usted está, y me lo dijo así literalmente, que no crean que usted se está consiguiendo payasos para que les digan y alerten y digan mentiras sobre las cárceles, y nos dio su nombre. Pues resulta que nosotros en esa entrevista, él nos habló de lo que estaban viviendo en la cárcel con el tema del COVID-19 y nos decía, primero, y nos mandó las fotos, no tenemos tapabocas, los tapabocas que tenemos los hemos hecho con los calzoncillos de nosotros, y nos mandó la foto. Según nos están trasladando personas de las estaciones, trayéndonos gente de otras cárceles, enfermas las están trayendo. Estamos con hacinamiento, no tenemos agua, no, aquí no nos han dado ni siquiera alcohol, nada, pero siguen llegando guardianes enfermos y siguen llegando reclusos, personas trasladadas enfermas. Ese día se presentó todo un problema que dejó en la cárcel Modelo de Bogotá 23 reclusos muertos, 87 reclusos heridos y 2 guardianes del IMPEC heridos, y múltiples daños en diferentes cárceles del país. Al otro día de esa revuelta salió la ministra de Justicia, Margarita Cabello, a decir que no va a pasar nada, que eso simplemente era pues una situación, que todo estaba controlado, y después que iban a emitir un decreto para manejar el tema de la emergencia sanitaria al interior de las cárceles. El decreto fue anunciado, David. ¿A los cuántos días después de anunciar ese decreto se volvió una realidad? Es decir, fue firmado. ¿Y para qué sirvió ese decreto? Yo hoy lo digo, un canto a la bandera no sirvió para nada, pero usted que es el experto, quiero que me diga, ¿cuánto se demoró el gobierno nacional y para qué ha servido ese decreto? El decreto, bueno, la primera pregunta que me hace es ¿cuánto se demoró el decreto en hacerse exigible? Inmediatamente, un día después de que se expidió el decreto, se empezaron a hacer los trámites para hacerlo exigible. Digamos lo Cuando usted me dice para hacerlo exigible es, lo anunciaron y al otro día empezaron a hacer los trámites para poder promulgarlo. No, al otro día, después de que lo anunciaron, lo promulgaron. Y después de que lo promulgaron, al otro día ya se podía solicitar la supuesta excarcelación, la pantomima de excarcelación que hicieron ellos. Pero David, yo tengo una duda allí, porque el decreto fue anunciado, pero 21 días después fue que el decreto fue firmado y publicado, porque no. Ese decreto, es que ellos anunciaron un decreto totalmente distinto al que salió. Ok. Yo digo desde el día que hicieron el anuncio. Explíqueme bien esa parte. El día que hicieron el anuncio del decreto, al otro día salió el decreto. Pero ellos cuando dijeron que iban a hacer el decreto de verdad, que iba a darle libertad a cerca de 30.000, 25.000 personas, claro, transcurrieron 2 semanas. Y en esas 2 semanas fue la última conversación que tuvimos entre nosotros, que yo te dije que ellos crearon una expectativa muy grande, no solamente en las familias, en los internos, en los abogados y en todas las personas que velan pues por la dignidad de esas personas, sino en todo el país crearon una expectativa de que iban a hacer una medida, así no fuera la mejor, algo significativo, que fuera palpable, María del Pilar. Hasta este momento ha pasado casi una semana o más y han salido 19 personas. Han salido ¿19? 19 personas. ¿4.000 que anunciaron? De las 4.000 que anunciaron han salido 19 personas. Pero por el contrario, ¿qué ha pasado, María del Pilar? Desde que nosotros hablamos la última vez y denunciamos eso y que tú denunciaste ese decreto, lo que sí ha pasado es que en esa época no había ningún interno contagiado. Ahora hay una cantidad grandísima, o sea que teníamos la razón cuando dijimos eso, cuando todas las voces pues, de personas conocedoras de este tema advirtieron eso,
pasó lo que dijeron que iba a pasar. Se está formando una catástrofe. Quiero saludar a esta hora a las 498 personas que ya tenemos conectadas en nuestro Facebook Live. Se están apenas conectando, pues la gente nos estaba esperando por el canal, pero bueno, ya estamos aquí y sé que vamos a superar, y cada martes y jueves vamos a seguir de 5 a 6 de la tarde estando con ustedes. Mire, David, a mí me llama la atención porque inicialmente, cuando el anuncio se dijo que iban a salir entre 10.000 y 15.000 reclusos de las cárceles. Luego se firmó y que salían 4.000. Y resulta que de esos 4.000, pues lo que se denunció es que no iba a salir nadie porque habían demasiadas excepciones para permitir la salida. ¿Quiénes realmente eran entonces, quiénes son los que realmente pueden salir con este decreto? Sí, María del Pilar, como hablamos la última vez, los que pueden salir es un grupo muy reducido, porque en la David, parte objetiva... Siéntate más hacia la cámara porque eso, ahí. Ahí nos vamos ajustando. En la parte objetiva del decreto ya hay unas excepciones, que solamente pueden ser madres gestantes, enfermos graves y condenados que hayan cumplido más del 40% de la pena y con menos de 5 años. Esas condiciones ya son complicadas, ya son difíciles de cumplir, o sea, hay poca gente cumpliendo esas condiciones. Listo, ya está complicado. Ahora le meten 130 delitos, de excepciones, o sea que para esos delitos no aplican. Y dentro de esas excepciones están los delitos principales, que son los que más se cometen en Colombia, que son el homicidio, el narcotráfico, el hurto agravado, el porte de armas. El porte de armas, que es otro de los delitos que más se cometen. Entonces, este beneficio prácticamente es un canto a la bandera. No lo digo solo yo, no lo dice solo usted, sino que lo dicen todos los conocedores del derecho penal y del derecho de Colombia, exministros, exmagistrados. Todos han salido en los diferentes periódicos, en las diferentes tribunas pues, de publicaciones, a sentar una voz de protesta contra esta infamia, contra este decreto. Toda esa presión pensábamos que iba a servir hace una semana para que el gobierno anunciara otro decreto. Hasta ahora no ha anunciado nada. Mire, y le quiero contar, solamente le voy a dar un dato pequeñito. En la cárcel de Villavicencio, hasta ayer, le voy a dar el número exacto, hay 186 personas en 2 semanas. Nosotros hicimos la entrevista para Hoy Noticias hace 2 semanas y no había un solo recluso contagiado en ninguna cárcel del país. Hicimos la denuncia, ojo, está pasando esto, este decreto no va a servir, no va a permitir, Hoy, 2 semanas después, hay 186 personas entre reclusos y guardianes que padecen COVID-19. 3 muertos de la cárcel de Villavicencio, reclusos, los 3. Es por esto que en las últimas horas el juez tercero de familia de Villavicencio fijó un plazo de 12 días a las directivas de la cárcel para que escojan un nuevo lugar donde albergar a los internos mayores de 60 años, teniendo en cuenta que el foco de contagio de COVID-19 se dio en esa prisión. ¿Qué ha hecho el IMPEC? Cogió unos internos de la cárcel de Villavicencio y los trasladó para La Picota y otro para la cárcel de Florencia, en Caquetá. Sí. ¿Cuál fue el resultado? El que ya sabemos. Hay más casos de COVID-19 en Bogotá, en las cárceles, y en Caquetá, en la cárcel de Florencia. Estos traslados, uno diría, ¿por qué hicieron estos traslados? Con el primer caso que se dieron cuenta que había de COVID-19 en la cárcel de Villavicencio, yo en medio de mi ignorancia, usted me corrige, David, porque yo no soy abogada, yo soy periodista. En medio de mi ignorancia, y tampoco soy médica, ¿yo qué digo? Si tengo un caso en un centro donde hay hacinamiento, donde no hay medidas de distanciamiento social, pues yo no saco a nadie de esa cárcel. Y si la saco es para aislarla, pero allí mismo, o busco sitios donde no la tenga que mandar en contacto con otras personas. Pero lo que se hizo fue que se enviaron para Bogotá y para Florencia. Casos hay. En estos momentos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación al director del IMPEC, al general Norberto Mujica, por presuntas irregularidades, faltas en el traslado de internos a otras cárceles. David,
hay irregularidades, quiero que hagamos un paréntesis del COVID. ¿Hay irregularidades en el traslado de internos? ¿Realmente el traslado de los internos, cuando los sacan de una cárcel y los mandan a otro, lo hacen atendiendo garantías o lo hacen en venganza? Hay de todo, María del Pilar. Se podría decir que ya, pues, una opinión mía, ¿no? Yo creo que es más o menos un 50-50. Digamos, un 50% de los traslados son traslados por riesgo, digamos, una pelea de un interno en un patio que no es sostenible en esa cárcel, o que en esa ciudad lo están persiguiendo, tiene problemas de seguridad, o por volverlo a poner cerca de su familia. Digamos, capturan a alguien en Cartagena, pero es de Cali. Yo creo que el 50% son traslados correctos, traslados debidos legalmente, y el otro porcentaje son los traslados, digamos, que son injustificados, que son con, digámoslo así, con corrupción, ¿no? Entonces, ese es un problema también grande que hay en las cárceles, que habiendo mucha gente que sí requiere el traslado a otro tipo de ciudad, por lo menos para estar junto con su familia, por dar un ejemplo, se lo dan a otras personas que pagan a los dragoneantes, que pagan en el IMPEC para obtener este tipo de beneficios. Entonces yo diría que 50-50. Y obviamente lo que estabas hablando ahora, que si hay una irregularidad en el traslado de esos internos, yo diría que es muy evidente que hubo una actuación, por lo menos poco diligente, por parte del director del IMPED y del director de esa cárcel al permitir traslados. No solamente hay que ser abogado para saber que es lógico que en una pandemia así como la que estamos viviendo, y ya hay internos de los que se tiene conocimiento incluso han muerto, y empiezan a trasladar y a regar la pandemia por las demás cárceles, que son un foco, pues, de una gran explosión que puede haber penitenciaria, una gran catástrofe. Entonces, obviamente, en un país correcto, en un lugar donde las autoridades actuaran correctamente, el director del IMPET hubiera tenido que renunciar hace mucho tiempo, lo hubieran tenido que sacar por respeto a ese error tan grande que comete, un error gravísimo. Y yo le digo una cosa, no solamente el director del IMPEC, yo voy más allá. La propia ministra de Justicia. La ministra de Justicia, cuando pasó lo del 21 de marzo, 23 reclusos muertos y 87 heridos, salió a minimizar el hecho y no pasa nada, todo fue controlado. Eso daba para que la ministra renunciara. Segundo, la situación, 3 reclusos muertos, cuando se tenía ya el panorama visto qué iba a pasar, cómo estaba creciendo los contagios en el país y cómo iban a crecer en un sitio donde están encerrados. Y sale la ministra Margarita Cabello a decir que no, es que el COVID llegó, fue de afuera. Pues claro, ministra, el COVID llegó. No, es que fue un interno que fue llevado al hospital y entonces no sé qué, y entonces por eso fue que llegó el COVID. No fue por guardianes, fue porque lo llevaron al hospital. Pues obvio, ministra, que el COVID tenía que llegar de afuera. El COVID no iba a llover como maná. El COVID tenía que llegar de alguien contagiado que se hubiera contagiado afuera, pero son las respuestas que, pues, nos entregan estos funcionarios y estos ministros que a uno lo dejan como pensando en de verdad que este país es un chiste. Vamos a irnos a unas promociones, David, pero ya regresamos porque hoy se presentó una protesta, un plantón nacional simultáneo en diferentes sitios del país, Cali, Bogotá, Medellín, bueno, y otras partes, por parte de los familiares de los reclusos de las cárceles en Colombia. Vámonos a unas promociones y ya regresamos también con las declaraciones del secretario de Movilidad del Valle del Cauca aclarando si es o no es legal el incremento en la tarifa del pasaje Cali-Palmira, Palmira-Cali, porque no se duplicó. Se duplicó y un poquitico más. Vámonos a promociones y ya regresamos. El otro virus, las noticias falsas, las mentiras, las cadenas de WhatsApp y otros mensajes falsos sobre el COVID-19 generan ansiedad y angustia. La información oficial sobre el COVID-19 está en la cuenta del Ministerio de Salud, en la aplicación Coronap Colombia.